Hola, me llamo Sara, soy actriz y os voy a acompañar en este curso que se llama Animalización. Ahora os voy a explicar un poco de qué va. Esto es un curso que he planteado para el proyecto Ciudad ante las drogas y espero que disfrutéis muchísimo con este vídeo. Bien, un poco de contexto para que sepáis lo que vamos a hacer. La animalización es una técnica de interpretación que se utiliza para hacer la construcción de un personaje. Puede ser teatral o puede ser de ficción, audiovisual. Yo os recomiendo que elijáis a uno de teatro porque si elegimos algo de ficción audiovisual es muy probable que tendamos a mimetizar lo que hace el actor original, es decir, el personaje que queremos hacer, y por lo tanto que no hagamos tanto trabajo de imaginación y de trabajo de campo, que es lo que nos interesa, ¿no?, con este tipo de ejercicios. Vamos a fraccionar los ejercicios en dos tipos. Por una parte está, digamos, una parte un poco más estática, que puede parecer más aburrida, pero que va, porque es súper entretenido en realidad, que tenemos que buscar información acerca del animal sobre el que vamos a trabajar, y luego hay otra parte más física, que es todavía mucho más entretenida, porque ahí es donde vamos a investigar un poco sobre el cuerpo y demás, que aquí sí nos vamos a tener que menear un poquito. Para que conozcáis un poco de dónde viene todo esto, es un hombre que se llamaba Jacques Lecoq. El francés no es muy fuerte, así que bueno, espero que podáis buscarlo si queréis investigar acerca de él. Y este hombre, pues originalmente había estudiado educación física y se dedicaba al deporte, y a posteriori se metió en una compañía de teatro y empezó a trabajar como actor. Fue entonces cuando se interesó muchísimo, probablemente por su naturaleza así más física, porque le gustaba el deporte y demás, sobre las posibilidades que daba el cuerpo a la hora de construir al personaje, obviando un poco lo que se había hecho hasta la fecha de personajes un poco más psicologistas, ¿no? Entonces empezó a profundizar más sobre el concepto de construir el personaje de fuera hacia adentro, cuando hasta la fecha era de dentro hacia afuera, es decir, desde una perspectiva más psicologista, pues iba surgiendo el cuerpo, la corporalidad, los gestos que hacía el actor. Y él propone todo lo contrario. Para eso inventó dos técnicas diferentes, entre otras cosas que hizo, que no solo hizo esto, pero esto es lo más conocido de él, de hecho hay una escuela acerca de esto, que es animalización y cosificación. En una de ellas, bueno, los nombres son bastante clarificadores, en una de ellas se trabaja sobre un animal y en otra de ellas se trabaja sobre un objeto. Súper importante, no enjuiciéis lo que vais a hacer. Me explico. Es decir, si no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas, tendemos a meter cabeza, es decir, emitir un juicio de cada cosa que hagamos. En plan, uy, esto es muy ridículo, uy, esto no lo voy a hacer, uy, esto no va a quedar bien, uy, porque nuestro mayor enemigo es este, sobre todo a la hora de jugar. Entonces aquí la premisa es como si fueras un niño. Vuelve a jugar y no pienses en lo malo o lo bien que está nada, porque todo está bien, porque forma parte de un proceso, porque está hecho para disfrutar, y solo si disfrutas salen cosas interesantes. Todo es correcto, no hay error. Y entonces, pues bueno, os voy a explicar un poco lo que vais a hacer, la primera parte más estática y la segunda un poco más física. Espero que lo disfrutéis. Las cosas que necesitamos para hacer este curso son bastante básicas, o casi todo el mundo podemos acceder a algo de eso. Internet, para la parte de investigación, portátil, móvil, cualquier cosa. Hoy en día cualquier cosa nos sirve para esta primera parte más estática, y para la segunda sí que es muy sencillo, aunque a lo mejor lo más difícil es el espacio, porque lo suyo es que tengamos un espacio diáfano, cuanto más amplio mejor, porque así no tenemos que andar cortando los movimientos que vamos a hacer, y nosotros mismos un buen chándal o un buen legging o algo con lo que te sientas cómodo, porque vamos a movernos y vamos a menearnos bastante bien. Y por supuesto, ganas, muchas ganas, porque esto es algo que nace de una voluntad y tiene que ser así, porque si no nos salen cosas interesantes, y muchas ganas de jugar, porque no tiene sentido jugar si no te apetece, ¿no? Pues eso. El primer paso, y el más importante, porque si no, no sabemos qué trabajar, es elegir el personaje al que queréis dotar de vida. Esto es una decisión importante, porque tiene que ser un personaje que os guste mucho, que os llame la atención o que os apetezca encarnar, porque todo nace de esto. Os aconsejo eso, un personaje de teatro, que queréis algo de ficción, estupendo, pero hacer un sobreesfuerzo para no copiar lo que hace el actor, ¿vale? Una vez que tengamos al personaje, elegimos, si es una película,
la escena que queremos representar y grabar, o si es una obra de teatro, 3/4 de lo mismo, el acto que queramos representar, y hacemos un trabajo de mesa. Porque esto nos va a ayudar para luego profundizar e ir mucho más concretos en el trabajo de animalización que vamos a hacer, porque luego lo vamos a unir todo. Entonces, ¿qué es el trabajo de mesa? Básicamente hacer una buena lectura, bastantes lecturas de la escena o el monólogo que se quiera trabajar y desgranar lo que está pasando en esa escena. ¿Para qué? Para saber el arco por el que pasa el personaje, todo lo que le va ocurriendo, cómo se siente respecto al entorno, qué es lo que hace en la escena, emocionalmente el rango que va pasando, en fin, vamos apuntando esas cositas que es sobre lo que vamos a trabajar. En mi caso, desoyendo todo lo que os estoy diciendo, he elegido un personaje del mundo audiovisual porque desde que vi al personaje pensé que quería encarnarlo, porque me parece que tiene una fuerza tremenda y en su caso, en cuanto la vi muy claramente el animal. Entonces, pues me he permitido la licencia de aprovechar este momento para poder jugarlo. El personaje que he elegido es Annalise, es una abogada de una serie que se llama Cómo defender a un asesino, y el animal al que la vinculo muy estrechamente es al león. Entonces, mi trabajo de la animalización va a ser con la leona. Cuando tengáis al personaje que queréis encarnar, lo que tenéis que plantearos es qué animal sería este personaje. Es decir, nos olvidamos de que somos seres humanos y nos imaginamos que esto es una selva. Si tu personaje fuese trasladado de ser humano a un animal, ¿qué animal sería? Para esto, pues pregúntate cómo actúa. Suele atacar directamente, suele ser más sutil, es agresivo, no, y en base a este tipo de cosas, que ya en teoría tienes que tener como bastante integradas porque conoces la película o la obra muy bien y sabes cómo es tu personaje, pues trasládalo al mundo animal. ¿Qué animal sería? Os voy a poner ahora un vídeo del texto que yo he seleccionado haciendo de Annalise, pero sin haber hecho el proceso de animalización, y luego al final pondré el mismo texto, pero ya con lo que hayamos hecho en el proceso integrado, para que veáis la diferencia. El racismo está impregnado en el ADN de América. Y mientras hagamos la vista gorda frente al dolor de las personas que sufren bajo esa opresión, nunca escaparemos de ese origen. La única salvación que tienen las personas de color es el derecho a una defensa justa, y ni siquiera les damos eso. Lo que significa que la promesa de los derechos civiles nunca se ha cumplido. Algunas personas aseguran que la esclavitud ha acabado. Bien, díganselo ustedes a todos esos presos que están encerrados en las jaulas, a los mismos a los que se les dijo que no tenían derecho alguno. Mi cliente, Nathaniel Leahy, y miles de personas como él, están relegados a vivir en una subclase de la existencia humana, encerrados en nuestras prisiones. No existe una alternativa justa en este caso. No hay otra opción. Decidir ir en contra de mi demandante es decidir forrar los bolsillos de los dueños de esas prisiones, en lugar de garantizar una defensa básica para las personas que viven en ellas. ¿Es esa la América en la que realmente quiere vivir esta corte? ¿Una en la que el dinero sea más importante que la humanidad? Una en la que la criminalidad se confunda con la salud mental. Sus señorías, la sexta enmienda fue ratificada en 1791, hace 226 años desde entonces. Garanticemos finalmente sus derechos a todos los ciudadanos. Punto número 2. Empezamos con el primer bloque, un poco más teórico.
Documentación. Vale, ahora es como si fuéramos de repente detectives, entonces tenemos que buscar toda la información posible acerca del animal que hayáis escogido. Es decir, imágenes, vídeos, datos acerca del animal. En mi caso, pues verme algún documental de la 2 de los leones. Cualquier documental del animal que hayáis elegido probablemente exista y es un tesoro, porque dura como 1 hora aproximadamente cada documental y además si va sobre ese animal en concreto os van a dar muchos datos de el comportamiento que tiene ese animal, porque lo que nos interesa es verlo en diferentes situaciones, es decir, cómo se desenvuelve, ¿no? Cuál es su instinto, cómo se mueve, cómo se relaciona con su entorno, cómo se relaciona con el resto de animales, es un depredador, no, todo este tipo de cosas son las cosas que nos interesa investigar, ¿vale? Entonces hacemos una recopilación de todos esos datos que pueda haber o datos que nos puedan resultar a nosotros interesantes, siempre teniendo en cuenta que lo que investiguemos acerca del animal es lo que vamos a trasladar a la escena o el monólogo que vamos a hacer. En mi caso, tengo muy claro que, por ejemplo, me voy a centrar más en el ataque, digamos, o el proceso de ataque o cómo se defiende el león. ¿Por qué? Porque el texto que he escogido, os tengo que contextualizar para que entendáis cómo es el proceso. El texto que he cogido va acerca de un juicio donde Annalise se enfrenta, digamos, a todo el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, la imagen son 5 o 6 jueces, que son los máximos representantes de la justicia en su país, y ella en contra de todos ellos, que llega a ser como un enfrentamiento que es bastante salvaje si lo piensas, trasladado obviamente a nuestro contexto racional, porque no somos animales, ¿no? Pero si fueran animales, los jueces podrían ser hienas perfectamente y ella una leona. Ella tiene que defender algo en lo que cree y si tiene que sacar su parte más instintiva o más animal, la va a sacar porque se quiere cargar a todas las hienas, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa más profundizar en cómo el león se defiende o cómo el león ataca para poder llevarlo luego a esta escena. Pues hacer lo mismo, buscar el paralelismo entre lo que más os interesa profundizar en la investigación del animal respecto a lo que vais a trabajar en la escena o en el monólogo. Una vez que tengamos todo el material, que espero que sea mucho, o el justo para trabajar lo que tenemos que trabajar, vamos a recopilar todo y hacemos un barrido de todo lo que hemos visto. Si son imágenes, vídeos y tal, pues los reproducimos, los vemos y vamos interiorizando una imagen muy concreta de cómo es vuestro animal. Pero totalmente física la imagen, es decir, no intelectualicéis el proceso, para que vayamos interiorizando cómo es el animal físicamente, que lo vayáis integrando. A posteriori, lo que vamos a hacer es una visualización más compleja acerca del animal. Aquí sí quiero que profundicéis un poco más o metéis un poco más el intelecto, porque es interesante que os hagáis preguntas, en caso de que estéis con alguien, que estaría genial que fuera así, que esa persona te vaya preguntando cosas acerca del animal. Pues cuando se enfada, ¿qué es lo que hace? Si tiene hambre, ¿cómo caza? ¿Caza? ¿Se relaciona con los demás? ¿Funciona en manada? ¿Es más individualista? Todo este tipo de cosas que a lo mejor a nosotros se nos ocurren 3 preguntas, pero siempre es interesante que alguien te haga preguntas que te obliguen, digamos, a intentar entender al personaje, o sea, al personaje, al animal, ¿vale? Y después de todo esto, porque en este punto sí que nos interesa ir más al detalle, imaginarte a tu animal en situaciones más concretas, lo suyo es que después de tener la imagen concreta y saber cosas mucho más específicas acerca del comportamiento de este animal, podamos transformar nuestra visión en la suya, es decir, que empecemos a ver cómo ve ese animal, de forma que para ahora la segunda parte, que es la parte física, podamos trabajar en una línea en la que ya tenemos muy interiorizado cómo ve ese animal. Es decir, vamos a ver a través de los ojos del animal, en mi caso, a través del león.
Os voy a grabar los ejercicios para que lo podáis ver y os sirva como referencia, pero os aconsejo que vosotros también os grabéis en este proceso. No por nada, sino porque luego vamos a rescatar cosas que hemos hecho de ese ejercicio. Y aunque alguna cosa sí se os quede muy clara que os interesa para trasladarlo luego al personaje, es interesante que lo veáis todo el proceso, porque van a haber cosas que no vais a intelectualizar, van a salir. Y entonces está bien verlo desde fuera, porque de repente a lo mejor algo que durante el proceso te pasa por alto te parece muy interesante en la visualización del vídeo, ¿no? Entonces, si os puede grabar alguien, estupendo; si no, con la de medios que hay hoy, os ponéis el móvil en alto, lo que sea, un plano que se os vea todo el cuerpo, y luego hacéis una visualización del vídeo para poder rescatar lo más interesante. Y ahora, para que todo sea un poquito más dinámico, porque empezamos con la parte divertida, vamos a empezar con la parte física. Lo que vamos a hacer es que voy a intercalar las imágenes de mi proceso personal, el cual vais a hacer vosotros con vuestro animal, mientras explico cómo voy haciendo esas cosas y en qué consiste cada pauta o cada ejercicio que voy a hacer. Muy importante, vamos a calentar porque no queremos lesiones. Normalmente lo que suelo hacer es un calentamiento del tren inferior hacia arriba, pasando por todas las articulaciones para que estén calentitas y no tengamos ningún accidente, puesto que vamos a hacer de animalicos y es muy probable que hagamos movimientos muy antinaturales para nosotros. Precaución, que luego tenemos sustos. Construcción física del animal. En esta parte vamos a transformarnos de abajo hacia arriba en el animal en cuestión, es decir, desde el tren inferior al tren superior. En mi caso, como me tengo que transformar en una leona, mis piernas se harán garras, curvaré levemente las lumbares, sacaré el pecho, juntaré los omóplatos, etc. Vosotros haced lo propio con el animal que hayáis elegido. Si sois un ave, tendréis que transformar vuestros brazos en alas, vuestra boca en pico, etc. Modificad vuestros cuerpos en pos de ser ese animal. Aún no ponemos en movimiento al animal. Aquí modificamos nuestra estructura corporal hasta llegar a los ojos y modificar también nuestra mirada. Cerramos esta parte cuando tengamos los ojos del animal. En este punto nos resulta bastante útil los datos puramente fisiológicos que tengamos del animal, su peso, su tamaño, porque esto va a modificar absolutamente la forma en la que nos vamos a mover. Exploración de situaciones. Aquí sí entramos en profundizar totalmente en las costumbres del animal. Aquí sí nos ponemos en marcha. Nos movemos por el espacio colocando a nuestro animal en diferentes situaciones. Cuanto más detalladas, mejor. Cómo se mueve, cómo mira, cómo se está quieto, cómo interactúa con los demás, si se va a poner a descansar, sobre qué descansa, en qué lugar está. ¿Es de día en la imaginación que estamos teniendo de nuestro animal? ¿Está cansado? Es importante enfatizar el hecho de que todas las situaciones que rescatéis deben tener inicio, desarrollo y fin. ¿Qué implica? Que si, por ejemplo, voy a poner a mi animal en modo descanso, tiene que estar muy claro el momento en el que el animal decide descansar, es decir, el inicio de ese proceso, el desarrollo, esto es, si va a descansar, dónde descansa, cómo va hacia allí, sobre qué descansa, y el fin, esto es, el animal descansando. Traducido a la acción, pues básicamente sería el momento en el que, por ejemplo, mi leona decide que tiene sueño, pues se me vería primero como que tengo sueño, luego yendo hacia la roca o la hierba donde suelo dormir,
posándome sobre ella, y el fin pues sería la leona durmiendo o descansando. Para acotar un poco el ejercicio, porque claro, si no lo hacemos podría ser un ejercicio infinito, aunque si queréis estar horas haciéndolo, adelante, porque ahí es donde van a salir cosas realmente interesantes. Os aconsejo que elijáis explorar situaciones que sean análogas a la que vive o experimenta el personaje en cuestión, en la escena o el monólogo que hayamos seleccionado, puesto que luego nos resultará mucho más fácil rescatar los matices que encontraremos del animal en la propuesta humana del mismo. Recopilación del material. Aquí pasamos a rescatar los momentos clave de nuestro ejercicio. Algún momento que nos resulte especialmente atractivo para nuestro personaje, de forma que si yo elijo el momento en el que ataco, miro esa parte del ejercicio y analizo los movimientos que he hecho. Llamamos impronta al inicio del ataque, gesto a la acción del ataque y desplazamiento al desenlace del ataque. Si vais a rescatar más de un momento del ejercicio, que sería lo suyo, hacemos lo mismo, pero los llamaríamos respectivamente impronta 2, gesto 2 y desplazamiento 2. Básicamente es como hacer una partitura de los movimientos que has hecho y que quieres rescatar para poder mezclarlos cuando vayamos a humanizar al animal. De forma que cuando hagamos el texto, de alguna forma creemos una especie de partitura que va a acompañar a cada parte del texto. Entonces, si digo una frase en la que quiero meter un gesto concreto del ejercicio físico, pues haré una partitura en la que a lo mejor ponga impronta 1, que he rescatado de una parte a lo mejor de descanso, gesto 3, que es de un momento de ataque, desplazamiento 1, que es del descanso. Pero quiero combinarlas porque me cuadra con el texto que estoy interpretando. Y ya llegamos al último punto, chicos. Este es probablemente el más difícil porque tenéis que gestionar muchas cosas, pero cuando terminéis ya veréis que vais a estar muy contentos. Aquí vamos a hacer justo el proceso contrario. No me matéis, pero hay que deconstruir progresivamente el animal que hemos transformado para volver a hacerlo humano. Es decir, esto es el proceso de humanización. Aquí os aconsejo que trabajéis sobre una escala numérica para que, digamos, la desescalada de animal a humano sea progresiva, siendo 0 el actor, es decir, nosotros, de una posición neutra, nuestra posición corporal, nuestra impronta, la que sea, y 20 el animal, que esto lo habremos construido en la primera parte de los ejercicios físicos que hemos planteado. Entonces aquí volvemos una vez más a jugarlo, a trabajarlo, ir probando diferentes números, desde el 0 al 20, hasta dar con el equilibrio que mejor os case con vuestra propuesta o vuestra imagen de vuestro personaje en la escena que hayáis elegido o el monólogo que hayáis elegido. Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Yo lo he disfrutado mogollón. Es un proceso muy divertido, muy enriquecedor. Y aunque no pueda ver lo que hagáis, que ojalá pudiera ver alguno de vuestros ejercicios, estoy convencida de que el resultado es espectacular porque os habéis alejado de vosotros mismos, habéis creado una personalidad de la nada y es algo como para poder estar orgullosos. Habéis invertido un tiempo maravilloso en una cosa creativa que siempre es enriquecedora y espero que hayáis aprendido algo en todo esto y espero que nos veamos pronto otra vez. Muchas gracias. Os voy a dejar ahora el monólogo que os puse al principio, pero con las cosas o los movimientos o los gestos que he decidido meter o integrar dentro del texto después del proceso. Muchas gracias y un besazo.
El racismo está impregnado en el ADN de América. Y mientras hagamos la vista gorda frente al dolor de las personas que sufren bajo esa opresión, nunca escaparemos de ese origen. La única salvación que tienen las personas de color es el derecho a una defensa justa, y ni siquiera les damos eso. Lo que significa que la promesa de los derechos civiles nunca se ha cumplido. Algunas personas afirman que la esclavitud se ha acabado. Pues bien, díganselo a los presos que viven enjaulados, a los mismos a los que se les dijo que no tenían derecho alguno. Mi cliente, Nathaniel Leahy, igual que miles de personas, viven relegados a una subclase de la existencia humana, encerrados en nuestras prisiones. No existe una alternativa a la justicia en este caso. No hay otra opción. Decidir ir en contra del demandante es elegir forrar los bolsillos de quienes son dueños de esas prisiones en lugar de garantizar una defensa básica a las personas que viven en ellas. Es esa la América en la que realmente quiere vivir esta corte. Una en la que el dinero sea más importante que la humanidad. Una en la que la criminalización se confunda con la salud mental. Sus señorías. La sexta enmienda fue ratificada en 1791. Hace 226 años desde entonces. Garanticemos sus derechos a todas las personas y ciudadanos de una vez.